Allí donde irrumpe el terror, emerge la tortura, afirma la maestra Di Cesare, pero nosotros consideramos que ambos, el terror y la tortura, forman parte de una pareja simbólica. El que utiliza el terror como forma de ejercicio del poder eminentemente se convierte en agresor, mientras que todos aquellos incapaces de defenderse se tornan víctimas, en distintas condiciones y resultados, pero coincidentemente se concatenan por el resultado que implica su disminución o anulación física e incluso mental. Esta forma de percibir la realidad se vuelve objetiva subjetiva, pensando que cada etapa histórica va a darle un significado nuevo a los objetos tangibles e intangibles para definirlos otra vez y luego presentarlos como elementos novedosos. De tal forma que aprendimos las formas en que se torturaba y pensamos que al no existir la institución que la aplicaba, por ejemplo la Inquisición, entonces la tortura simplemente ya no existía. Pero eso es un error de percepción, es un error lejano a la lógica. Lo cierto es que la tortura es inmanente, es decir, permanece dentro y está dentro del Estado. Está dentro de la forma en la que el Estado varía su condición de gobierno para volverse perenne. Vamos a establecer los elementos de una nueva forma de tortura, elementos discursivos renovados, la inclusión de una dialéctica que le permite pensar a la sociedad colectiva de manera común y aún más allá, llevarla a un objetivo específico, volviéndolos capaces de justificar actos genocidas para preferir estar sobre la escala evolutiva y además como un ejemplo del antisemitismo y discriminación cultural y religiosa. En el siglo XX tenemos nuevas formas de Estado. Se logra erradicar a la Santa Inquisición, se elimina la legalidad de los suplicios de los estados europeos como Francia, se debilitó a las monarquías hasta disminuirlas y convertirlas en elementos meramente suntuosos y representativos, como por ejemplo lo es el caso de España. Van a surgir entonces a inicios de la centuria pasada dos eventos bélicos a nivel mundial que iban a cambiar la forma de percibir la vida, que van a imponer al mundo la necesidad de aliarse nuevamente para atemperar la paz y volverla esta vez duradera. La Segunda Guerra Mundial tuvo como detonador al Tratado de Versalles, que se firmó al término de la Primera Guerra Mundial, por allá del 28 de junio de 1919, donde los países firmantes culpaban y sancionaban a Alemania, quien además fue la responsable de este conflicto. La Sociedad de Naciones, por otro lado, nace derivado justamente de la Primera Guerra Mundial, como uno de los puntos propuestos por el presidente Woodrow Wilson, además de la prohibición categórica de que los países firmantes de dicho tratado se abstuvieran de firmar acuerdos o pactos de protección mutua de forma oculta. Claro que ocurría. Sin embargo, poco pudo hacer esta famosa Sociedad de Naciones para impedir que todo esto que se prohibía fuera ejecutado. Uno de los puntos medulares de ese tratado es la pérdida del 13% del territorio de Alemania, a manera, claro, de castigo excepcional. Culminaron también la desmilitarización y ocupación de Renania. Se obligó también a la reducción de tropas del ejército alemán, limitándolos a tener solamente un número no mayor de 100.000 efectivos y se les prohibió el reclutamiento de nuevos soldados. ¿Qué pasó después? Guillermo II, emperador de Alemania, fue sometido a juicio por crímenes de guerra para finalmente sancionar económicamente a Alemania a pagar aproximadamente 270 millones de marcos en oro. Todo esto por la devastación que dejó a su paso el conflicto en el que perdieron la vida más de 15 millones de personas entre milicia y civiles. También por las pérdidas de ciudades y tierras de cultivo. Los efectos no se hicieron esperar para Alemania, quien además se vio envuelta en la Gran Depresión económica que inició en 1929 y que recién concluyó en 1933. Alemania estaba en un estado muy claro de descontento y de molestia ante los hechos acontecidos y de los cuales no se consideraban ellos como responsables. Tampoco, obviamente, se iban a considerar obligados para perder parte de su territorio. Mucho menos estaban de acuerdo en pagar la cantidad exorbitante que se les impuso a manera de reparación del daño. Un poco más adelante en la historia, nace Hitler en Braunau, una pequeña ciudad fronteriza en Austria en 1889. Hitler era hijo de un oficial del servicio de aduanas de nombre Alois.
y Clara era el nombre de su mamá. Ella era hija de un granjero. Adolfo Hitler fue bautizado el 22 de abril con el nombre de Adolfo justamente, cuyo significado en alemán es noble héroe, pero años más tarde estudió artes en Viena con la intención de volverse pintor. Ahí, en Viena, sufrió una racha de pobreza y después se afilia al Partido Obrero Alemán por allá de 1919, al que posteriormente iba a presidir y le iba a cambiar el nombre a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Bueno, sabemos que es mejor conocido como el Partido Nazi. Esto ocurre para 1921. Los ímpetus de Hitler para tomar el poder mediante un golpe de Estado en 1924 le llevan a prisión con una condena de 5 años. Sin embargo, su capacidad de oratoria, dialéctica y sobre todo sus rasgos de antisemitismo, anticomunismo y discurso de superioridad racial le hicieron poder allegarse de una gran cantidad de simpatizantes. Para 1933 fue nombrado canciller imperial y luego se autoproclamó líder y canciller imperial, para con esta investidura tomar el liderato del Estado alemán y ya investido no tardó en convertir la República de Weimar en el Tercer Reich. El objetivo de Hitler con esta ascensión al mandato era la imposición de un nuevo orden dominante para el continente europeo. Para ello, basta recordar que dos de los personajes admirados por Hitler fueron Napoleón y Julio César. Uno de los primeros mandatos de Hitler fue el arresto de los diputados del Partido Comunista de Alemania y ahí se les enviaba a los campos de concentración. Un dato importante es que estos campos de concentración fueron habilitados incluso mucho antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en Berlín. Esto ocurrió en 1933. Porque bueno, para aquel entonces, en el 33 justamente se caracterizaron por ser impredecibles y confusas todas las detenciones que estaban ocurriendo a manos de los nazis. Había muchos detenidos por la policía que finalmente habían sido considerados como delincuentes corrientes. Pero el sistema jurídico ordinario tuvo también un importante papel en la acción de este Tercer Reich, porque finalmente todo lo que ocurrió estuvo, digamos que autorizado o estuvo tolerado tanto por jueces como fiscales alemanes y obviamente por la mayoría de funcionarios públicos que respaldaban lo que estaba ocurriendo. Estos sistemas jurídicos que comentamos, que fueron tolerantes ante los hechos de la Segunda Guerra Mundial y los hechos genocidas, forman una parte fundamental para el establecimiento de cualquier régimen o forma de gobierno, ya que las leyes vuelven legítima esta violencia y determinan todo aquello que puede y debe ser sancionado. Esto lo hacen a través del procedimiento colectivo de iniciativa o de creación de leyes. Por ello es muy importante que los sistemas democráticos principalmente contemplen medios de contención para evitar que sujetos que no tienen las cartas credenciales pertinentes o que sean necesarias, así como la experiencia o la escuela, la instrucción académica, no tengan el acceso a puestos políticos de tal calado, principalmente por la posibilidad altísima que sufren de ser tanto controlados como condicionados con un simple discurso que vaya direccionado, que fue justamente lo que le ocurrió a Alemania. Hay que recordar que al término de la Segunda Guerra Mundial se imponen las sanciones a los jueces, magistrados, colaboradores y oficiales alemanes por medio de los famosos juicios de Nuremberg. Decíamos hace un momento que los campos de concentración fueron establecidos mucho antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Esto ocurría principalmente en los asilos de pobres que eran acondicionados, al igual que las prisiones estatales que ya existían. Principalmente, pues sí, estos asilos, ya que una vez que estaba extinta la República de Weimar, estos lugares quedaron casi vacíos y cuando las detenciones comenzaron a extenderse en número, muy rápido superaron el número de prisioneros de campo de concentración a aquellos de las prisiones. El internamiento de estos prisioneros de campos de concentración revestía la formalidad que impregna a los sistemas jurídicos. Esto porque la situación jurídica era llamada custodia protectora. Era la forma de lenguaje especializado en la cual se utilizaba para darle, digamos, un lugar legal. Los primeros eventos de tortura y homicidio en los campos de concentración se dieron en la prisión de Fuhlbüttel, en Hamburgo, donde activistas judíos, entre ellos un periodista de apellido Solmitz, fue golpeado con las cachas de rifles de los guardias.
para posteriormente torturarlo pisándole los dedos de las manos y finalmente fusilarlo. Uno de los historiadores más importantes de la Segunda Guerra Mundial, que es el maestro Watchman, establece que la primera oleada de detenciones en los campos de concentración se dio entre marzo y abril de 1933. Para finales de julio del mismo año, los prisioneros llegaban a la cifra de 27,000, pero no obstante esto, las detenciones registradas superaban las 200,000 entre civiles y políticos. Cuando los espacios disponibles se terminaron, los nazis comenzaron a utilizar por orden del Ministerio del Interior bávaro hoteles vacíos, abandonados, castillos, campos deportivos, albergues, lo que estuviera a disposición. Además, los prisioneros tenían que utilizar camisas pardas. La persecución de judíos tendría un gran número de prisioneros, convirtiendo esto en uno de los puntos centrales del nazismo. Sus políticas de antisemitismo y odio iban a enmarcar los años siguientes en el conflicto armado. Hitler decide hacer caso omiso de las obligaciones que le imponía el Tratado de Versalles. Hay que recordar que debían pagar a plazos aproximadamente 270 millones de marcos en oro, por lo que Francia y también Inglaterra empezaron a presionar a Alemania para que cumpliera sus obligaciones internacionales unos cuantos años después, por allá de 1938. Aparece también la expansión territorial alemana, que incluye la ocupación de Austria, luego el territorio de Checoslovaquia para un año después, en el 39, tras haber incumplido un acuerdo de cesión de territorio acordado entre Alemania, Francia y Gran Bretaña. Winston Churchill, tras enterarse de esta situación, afirmó: "Hemos preferido el deshonor a la guerra. Ahora tendremos el deshonor y también la guerra". La ocupación posterior de Polonia, que era un país creado por el Tratado de Versalles, fue el detonador de la Segunda Guerra Mundial, ya que este territorio pertenecía a tres países: Alemania, Austria y Rusia. Regresemos a 1933. En ese año, Hitler y Stalin habían firmado un tratado de no agresión, el mismo que Hitler incumple 9 días después e invade Polonia con la ayuda posterior de los soviéticos. Ante estos hechos, Inglaterra y Francia realizan la declaratoria de guerra a Alemania, iniciando así la Guerra de Broma. Se llamó de esta manera porque los alemanes regresaron a su territorio a reagruparse y prepararse, ya que Hitler no tenía contemplado que le declararan la guerra, además de no estar listo para afrontarla en ese momento. Sin embargo, Alemania logra invadir Dinamarca y Noruega, mientras que sus aliados soviéticos fracasan en su empresa de invadir Finlandia. Alemania emprende una nueva campaña de invasión, pero ahora sí logra tomar los territorios de Países Bajos, Luxemburgo, Francia y Bélgica. Churchill fue nombrado primer ministro para sustituir a Chamberlain y rechaza firmar el armisticio con Alemania, por lo que inicia la invasión de Inglaterra, principalmente con batallas aéreas. Posteriormente invade Grecia y Yugoslavia, para al final romper el acuerdo con Stalin e invadir la Unión Soviética, ganando los territorios de Bielorrusia, repúblicas bálticas. Sin embargo, hubo un detalle que Alemania ignoró. Históricamente, esos conflictos bélicos tienen un armisticio en Europa en época de invierno. Esto para evitar la muerte innecesaria de las tropas y por tanto no mermar la fuerza castrense. Situación que, como ya dijimos, fue ignorada, teniendo un altísimo costo para las tropas alemanas, de la misma forma que le ocurrió a Napoleón. Aparentemente, Alemania también iba a lograr dicha conquista, ya que en la Operación Tifón del 41 vencieron a más de 500,000 de soldados soviéticos, pero la campaña germana fue contenida y eliminada en la batalla de Stalingrado en el 43, en medio del invierno ruso, perdiendo la vida una gran cantidad de soldados alemanes. Roma y Alemania, que ya eran aliados de tiempo atrás, incluyeron a Japón en el eje. Esto, para aquel momento histórico, porque se buscaba erradicar la invasión occidental, por lo que Estados Unidos impone un bloqueo comercial y petrolero, y Japón le responde atacando Pearl Harbor como respuesta para el presidente Roosevelt, quien al final decide declararle la guerra a Japón. Japón además invade países como Birmania, Tailandia, Singapur, Indochina francesa, Indias orientales holandesas y las Filipinas. Hitler, por su parte, decide entonces también declarar la guerra a Estados Unidos.
quien responde ganando la batalla de Midway en el 42. Por su parte, lo que hace Churchill es ordenar bombardeos civiles contra Alemania y comienza a cambiar el rumbo de la guerra, ya que al intentar ocupar Stalingrado, los alemanes se rinden luego de 3 años de batalla y así comienzan a perder territorio contra los soviéticos en la famosa batalla de Kursk. Alemania arresta a Mussolini y el 4 de junio del 44 los aliados llegan a Roma. 2 días después, más aliados atracan en Normandía. Los alemanes pierden el territorio ganado al igual que los japoneses, mientras que en enero del 45 el ejército soviético irrumpe en el campo de concentración de Auschwitz, liberando a los prisioneros. Finalmente, para abril del 45, el ejército soviético toma la ciudad de Berlín, dando fin al conflicto con el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. La conclusión de la Segunda Guerra Mundial dejó un gran acervo de malos tratos, tratos inhumanos, tortura y sobre todo actos genocidas que los alemanes registraban y archivaban. Todos estos datos fueron parte de las pruebas utilizadas para su enjuiciamiento y posterior sentencia en los ya famosos juicios de Nuremberg. Churchill afirmaba al concluir la Segunda Guerra Mundial que la enemistad de las naciones se mantenía, sin embargo, reconocían sus personalidades históricas. Se mantenía la apariencia de estados civilizados y la paz que no se había logrado con la sociedad de naciones que debía imponerse. Esta situación que aconteció y su disolución y el nuevo acuerdo internacional que dio vida a la Organización de las Naciones Unidas, en el que Churchill iba a reconocer también las atrocidades ocurridas dentro de los campos de concentración nazi que con el tiempo pues fueron convirtiéndose en lugares de tortura y exterminio. El propio Winston Churchill nos relata que en la Segunda Guerra Mundial desaparecieron los vínculos entre hombres, todo esto bajo la dominación de Hitler, a la que se dejaron someter los alemanes, quienes cometieron también crímenes que no encuentran, pues digamos que un ejemplo que pueda ser parecido, ni en la escala de maldad, ni con ninguno que haya ensombrecido la historia humana. La masacre que se generalizó de manera sistemática abarcó 6 o 7 millones de hombres, mujeres, niños en los campos de ejecución alemanes, que superaba cualquier horror de cualquier matanza improvisada por Genghis Khan y las hacía ver de proporciones mínimas. Esto es lo que Churchill dice acerca de la guerra mundial. Bueno, en los inicios de los campos de concentración se tomaron las ideas del sistema penal de Weimar, en los que la rigidez permitía azotes, por ejemplo, la rigidez de la ley. A los prisioneros se les hacía pensar que se encontraban en un campo militar. Los campos de concentración para el 33 permitían el acceso a algunos familiares de los prisioneros en varios casos. Por ejemplo, en el caso de visitas bimestrales en las que por pocos minutos era posible mantener una comunicación. Sin embargo, estos habitantes sabían la verdad acerca de las cosas que ocurrían al interior. Por ejemplo, en el caso de Irmgard Litten, que se reunió con su hijo en Spandau, poco después de su traslado hacia Sonnenborg, tuvo dificultades para reconocerle. Tenía la cara hinchada, deformada, con la cabeza muy torcida. Todo su aspecto era pues parecido a un fantasma, tal como lo afirma Washman. La propaganda nazi, por otra parte, acerca de los campos de concentración, era una respuesta a los rumores de los ciudadanos alemanes y se publicaron bajo el eslogan que afirmaba que los prisioneros gozaban de un trato decente y humano, nada más alejado de la realidad. Los años siguientes, las situaciones iban a cambiar radicalmente. Para el 38, los campos de concentración recibieron casi 70 millones de marcos en un solo año, por lo que Hitler había asegurado su existencia, y es probable que la intención con dichos lugares de exterminio haya sido la necesidad a ultranza de disminuir la población para eliminar los pensamientos ideológicos, sobre todo de la población judía, porque eliminándolos, él aseguraba que sus conocimientos y tradiciones no fueran heredados a futuras generaciones. Una de las primeras ejecuciones que llama la atención en los campos de concentración es la de Emil Bargatsky, quien en compañía de otro prisionero escapó de Buchenwald, privando de la vida a uno de los guardias de la SS al golpearlo con una pala en la cabeza, justo antes que el soldado disparara contra ellos.
Huyeron y Emil fue encontrado tras 9 días de búsqueda. Fue aprehendido nuevamente a casi 250 kilómetros. Himmler solicitó la autorización a Hitler para ejecutarlo, y éste se la concedió. Sin embargo, esa ejecución no iba a ser por fusilamiento, sino por ahorcamiento. Ejecutada la pena, el cuerpo fue expuesto en el campo a modo ejemplar para evitar futuras fugas, algo que ya habíamos visto en civilizaciones como por ejemplo la japonesa. Eh, la imagen nazi, en este sentido, regresando al tema, la imagen nazi debía ser cuidada y por ello Himmler también determinó una purga o limpia de delincuentes contra los que ejecutó órdenes de traslado. Lo mismo ocurrió con aquellos exconvictos porque su intención era impedir que alguien dañara la reputación del régimen. Luego de la persecución contra delincuentes y exconvictos, Himmler inició la persecución de indigentes. Hay un caso referente que es el de Wilhelm Müller. Es un hombre de 40 años, bueno, era un hombre de 46 años, divorciado, sin trabajo, pero considerado por los nazis como inferior biológicamente y carente de rendimiento laboral, por lo que debía ser exterminado. En ese sentido, los antisociales eran obligados a trabajar en las fábricas durante los trayectos a los dormitorios ya de regreso porque pues en ese momento iban a ser golpeados o eran golpeados. Muchos de ellos terminaban lesionados y otros muertos, si no por los golpes, por el invierno. A finales del 39, los campos de concentración no tenían la orden expresa del genocidio. No obstante, los médicos se mostraban totalmente indiferentes ante la situación de los prisioneros, justificando que, aun y cuando estuvieran heridos o en peligro de perder la vida, seguían siendo enemigos del régimen nazi, incluso sin importarles los brotes de fiebres tifoideas como la de Buchenwald del 38, cuyo resultado fue la muerte de cientos de internos. El verdadero holocausto dio inicio el 9 de noviembre del 38, fecha conocida como la Noche de los Cristales Rotos. Los nazis irrumpieron en sinagogas, comercios y viviendas judías. Los soldados cometieron robos, homicidios y sobre todo humillaciones que culminaron en varios casos en suicidios. Esto como respuesta a la muerte de un diplomático alemán a manos de un joven judío llamado Herschel Greenspan, quien irrumpió en la embajada de París 2 días antes y disparó contra el hombre como protesta por la deportación de su familia a Polonia. El odio racial y el antisemitismo que provocaron la muerte de los judíos fue derivado de las leyes de Nuremberg, en las que se les consideraba como ciudadanos de segunda y se declaraban también ilegales las relaciones extramaritales y futuros matrimonios. Además, para los nazis, las relaciones sexuales entre judíos y no judíos constituían un acto monstruoso. Ante la situación ya descrita, es posible identificar que luego de la Noche de los Cristales Rotos y sobre todo de las leyes antisemitas, los judíos abandonaron Alemania lo más pronto posible, y los que no corrieron con la misma oportunidad fueron llevados a campos de concentración, eran obligados a cantar ridiculizándolos, golpeándolos y sobre todo tachándolos de timadores y vagos. Obligados a dormir en literas sin colchón, pronto se terminó el agua y comenzaron las enfermedades. Suciedad, sed, hambre, había brotes de diarrea, sufrían enfermedades mentales, la comida se repartía de forma inequitativa, no había atención médica para los enfermos a quienes simplemente se les dejaba morir en agonía en un barracón. El exterminio en masa comienza realmente en septiembre de 1941, cuando los alemanes enviaron un comunicado a los habitantes judíos de Kiev en Ucrania, solicitando que se presentaran el 29 de septiembre a las 8 de la mañana en la esquina de Meinkova y Doturoskova. Cerca de aquella dirección existía un barranco con una profundidad aproximada de 30 metros y varios kilómetros de longitud, mismo que desapareció cuando los nazis comenzaron a realizar matanzas. Un mes después, en octubre, el barranco simplemente desapareció. Se cree que ahí enterraron aproximadamente 100.000 cuerpos. El campo de concentración de Auschwitz tuvo un crecimiento muy rápido, ya que Himmler tenía especial interés en convertirlo en el de mayor capacidad de exterminio. Cifras oficiales al respecto implican que ahí fueron ejecutadas más de 1.100.000 personas. Hitler autorizó además un proyecto de eutanasia encabezado por su médico personal y su jefe de Cancillería. Su objetivo era el homicidio colectivo. El código para la operación era T4
La eutanasia se aplicaba a aquellas personas consideradas improductivas luego de haber sido revisados por los médicos encargados. Se tomó entonces la decisión de ejecutarlos con gas venenoso. Decidieron utilizar monóxido de carbono. En otros campos como Dachau, los prisioneros morían de sarna. Los que llegaban al complejo se encontraban en condiciones muy deplorables, llenos de piojos, esqueléticos, padecían gangrena. En las operaciones de eutanasia, los médicos alemanes daban los diccionarios médicos a los prisioneros otorgándoles la posibilidad de elegir su causa de muerte para rellenar el formulario de defunción. Durante la Operación Barbarroja, desplegada por los alemanes contra los soviéticos luego de vencerlos, los abandonaron prisioneros a su suerte. Fallecieron entre 300.000 y 500.000 prisioneros entre octubre y diciembre del 41. Cuando los prisioneros eran trasladados a los campos de concentración vía tren en cada vagón, la capacidad era de 40 personas. Sin embargo, se obligaba a entrar a 100 personas con el objetivo de aminorar las altas temperaturas. Se rociaba agua en los techos de los vagones, situación que aumentaba el riesgo de muerte y al final del viaje, los trenes ya transportaban una gran cantidad de prisioneros muertos. Los prisioneros de Auschwitz, que eran presa de la total desesperación, optaban por tocar las rejas electrificadas para suicidarse. Uno de los barracones donde se practicaba tortura era el número 11, o barracón de la muerte, como también se le conocía. Utilizaban alambre con púas para golpear el cuerpo, o bien la asfixia mecánica, el aplastamiento de dedos o quemaduras en el cuerpo. Utilizaban también el encierro en celdas de 90 por 90 centímetros, donde colocaban a 5 prisioneros juntos durante 4 días, sin darles ningún alimento, agua y además ponerlos de pie. Joseph Mengele, médico en el campo de Auschwitz, privaba de la vida a los recién nacidos y sus madres por considerar que cuando un bebé nacía no sabía qué hacer con él, ya que no podía tenerlo en el campo porque no existían las condiciones y tampoco podía mandarlo a exterminar separándolo de su madre, por lo que la decisión era enviar a la mamá y al bebé al exterminio. En promedio, Mengele mandaba ejecutar 50 bebés con su madre diariamente. Sus experimentos también eran genéticos, principalmente con los gemelos idénticos, ello para demostrar la superioridad de la raza aria. Tenía predilección también por los experimentos que incluían amputaciones innecesarias, como radiación, inyecciones letales, rayos X. Al término de los experimentos de Mengele, los prisioneros eran muertos por él mismo. Uno de sus principales experimentos fue unir a 2 personas por la espalda. Inyectaba cloroformo para saber si los ojos cambiaban de color o si uno de los gemelos de este experimento moría. Se privaba de la vida al otro gemelo para hacer la necropsia de ambos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes también utilizaron la frenología, que era una ciencia ocupada de determinar el tipo de raza con base en la medición de los huesos del cráneo. De esta manera afirmaban que dependiendo de la configuración y medidas era posible determinar cuando una persona era de raza aria pura o bien si era un judío. El campo de Birkenau se distinguía por tener campos crematorios y 4 cámaras de gas con capacidad para 1.000 personas en un solo turno. Durante 1942 y hasta el 45, los principales campos de concentración tenían prisioneros alrededor de 140.000 personas. La historia se repite en el caso de los judíos de la misma forma que la persecución romana sufrida por los cristianos, y posterior a su empoderamiento y legitimación por el Imperio Romano, los paganos sufrieron el mismo infortunio. Sin duda, el holocausto provocado por la Alemania nazi fue uno de los actos más graves que la humanidad ha sufrido, no solo por los actos de genocidio, sino por la tardía respuesta ante los actos de dominación y control que generó el gobierno alemán. La respuesta del mundo ante crímenes cometidos por ellos fue inmediata, por medio de instrumentos internacionales y derechos humanos.